te doy la bienvenida a este poderoso recorrido espiritual. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal Vuelo Sagrado de Oración, donde cada día elevamos plegarias, reflexiones y enseñanzas que fortalecen la fe. Tu apoyo permite que esta comunidad siga creciendo y llevando esperanza a más personas. Hoy iniciamos un viaje profundo a través del Salmo 64, un salmo que revela una verdad que todo cristiano ha experimentado: el ataque oculto. No siempre vemos al enemigo acercarse. A veces no escuchamos sus pasos, no lo detectamos a tiempo, pero sentimos el golpe, la herida, la palabra que lastima, la crítica que hiere, la traición que rompe el alma. Este salmo fue escrito precisamente para esos momentos en los que la batalla no es visible, pero es real. El salmista clama diciendo: escucha, oh Dios, mi voz en mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Con estas palabras, abre su corazón reconociendo que hay amenazas escondidas, personas que conspiran en silencio y fuerzas espirituales que buscan debilitarnos. ¿Quién no ha vivido algo así? Todos hemos sentido alguna vez que algo o alguien se levanta sin que lo veamos venir. Pero aquí está el gancho, la razón por la que este salmo es tan impactante: aunque el enemigo actúe en secreto, Dios escucha en lo alto. Nada de lo que te hacen, nada de lo que hablan, nada de lo que traman, escapa del oído de Dios. Él oye tu clamor incluso cuando nadie más sabe lo que estás enfrentando. Este primer capítulo abre la puerta a una verdad poderosa: no estás solo, no estás desprotegido, y no estás a oscuras. Dios está atento. En el capítulo 2, entraremos de lleno en el problema, en la descripción precisa de esos ataques ocultos y cómo afectan nuestra vida emocional y espiritual. En el capítulo anterior descubrimos la realidad impactante del Salmo 64, existe un enemigo que actúa en lo oculto, lanzando ataques silenciosos que hieren profundamente el corazón del creyente. Ahora avanzamos hacia el problema central que el salmista describe con precisión y fuerza espiritual. El salmo revela cómo los adversarios afilan su lengua como una espada, preparándose para lanzar palabras que atraviesan como flechas. No son golpes físicos, sino dardos emocionales y espirituales que tienen la capacidad de paralizar, confundir y desgastar. Las palabras malintencionadas, los juicios injustos, las críticas destructivas y las conversaciones secretas forman parte de este ataque silencioso que tantas veces experimentamos. El texto dice que los enemigos se animan entre sí a hacer lo malo. ¿Te has dado cuenta de cómo la maldad suele buscar compañía? Personas que se unen para criticar, para conspirar, para herir sin motivo. Hablan de poner trampas y dicen: ¿quién las verá? Ese es el corazón del problema, la aparente impunidad. La sensación de que el daño que te hacen nadie lo ve, nadie lo detiene, nadie lo entiende. Quizá tú también has vivido algo así. Has sentido palabras que te perforaron el alma, acusaciones injustas que te hicieron dudar de ti mismo, traiciones que nadie imaginaba. Tal vez enfrentaste situaciones donde te preguntaste: ¿por qué permiten esto? ¿Por qué nadie ve lo que me están haciendo? ¿Hasta cuándo durará este dolor oculto? El Salmo nos muestra que el enemigo opera confiado en la oscuridad, pensando que su maldad quedará sin descubrir. Y ese es el dilema del creyente: luchar contra ataques invisibles, heridas silenciosas y gente que actúa como si Dios no existiera, como si Él no observara cada intención y cada acto. Pero aunque el problema es profundo, no es definitivo. Este capítulo es la antesala del poder de Dios actuando. A partir del próximo, comenzaremos a ver cómo el Señor interviene, cómo responde y cómo transforma lo oculto en victoria visible. Después de haber visto el problema en el capítulo anterior, los ataques ocultos, las palabras hirientes y las estrategias silenciosas del enemigo, entramos ahora en la primera solución que presenta el Salmo. Dios ve lo que los hombres esconden. El enemigo cree que su maldad permanece en secreto. Cree que sus trampas no serán descubiertas, que sus intenciones pasarán desapercibidas y que su injusticia no tendrá consecuencias.
Pero en el verso 7 aparece un cambio radical, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Aquí comienza la intervención divina. El salmista declara que Dios no solo observa, sino que actúa con precisión. Donde el enemigo prepara flechas, Dios dispara justicia. Donde ellos traman en silencio, Dios responde con poder. Esta es la primera capa de la solución, nada escapa a la mirada del Señor. Él ve conversaciones ocultas, planes escondidos y palabras dichas en lo secreto. Tal vez tú has sentido que tus lágrimas fueron ignoradas o que tu dolor pasó inadvertido. Tal vez experimentaste injusticias que parecían no tener fin. Pero este capítulo del Salmo te recuerda que Dios no es indiferente. Él no se mantiene distante. Él no cierra los ojos ante la maldad. Él observa cada detalle y prepara su respuesta en el momento perfecto. Este conocimiento no solo trae consuelo, sino también fortaleza. Porque si Dios ve lo oculto, entonces tu sufrimiento no es invisible, tu lucha no es silenciosa ante Él y tu historia no ha quedado abandonada. En el capítulo 4, descubriremos cómo Dios no solo ve, sino que expone la obra del enemigo y la vuelve en su contra. La justicia divina comienza a manifestarse de manera sorprendente. En el capítulo anterior descubrimos la primera parte de la solución divina, Dios ve todo lo oculto. Ahora avanzamos hacia una verdad aún más poderosa, Dios no solo observa. Él expone. El verso 8 del Salmo declara, sus propias lenguas los harán caer, todos los que los vean huirán. Esta frase revela algo extraordinario, Dios hace que el mal que el enemigo planea se vuelva en su contra. No necesitamos pelear con nuestras manos ni defendernos desesperadamente. La justicia de Dios tiene una manera perfecta de revelar lo que estaba escondido. Cuando el enemigo conspira en secreto, Dios trae esa maldad a la luz. Cuando alguien habla en tu contra, Dios deja que sus propias palabras los delaten. Cuando alguien prepara una trampa para ti, Dios la expone, la destruye o hace que caigan en ella ellos mismos. Es un principio espiritual que se repite en toda la Biblia, lo que se hace en lo oculto, Dios lo trae a la luz. ¿Alguna vez viste cómo una mentira se derrumba sola? ¿Cómo una injusticia termina revelándose? ¿Cómo personas que parecían intocables terminaron siendo descubiertas? Eso no es casualidad. Es la intervención del Dios que no solo observa, sino que actúa. Este capítulo demuestra que no necesitas vivir con miedo a lo que otros dicen o hacen en secreto. Dios es tu defensor. Él saca a la luz lo que otros intentan mantener oculto. Él muestra la verdad en su momento perfecto. Y cuando Dios expone, nadie puede ocultar nada. En el capítulo 5, veremos cómo esta exposición divina produce un impacto profundo en todos los que observan, y cómo Dios transforma la historia a favor del justo. En los capítulos anteriores vimos cómo Dios observa lo oculto y cómo expone lo que el enemigo intenta mantener en secreto. Ahora entramos en una consecuencia poderosa de esa intervención divina, el impacto que produce la justicia de Dios en aquellos que presencian su obra. El Salmo declara, y todos los hombres temerán, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Esto significa que cuando Dios actúa, no solo transforma tu situación. Él deja una marca visible en todos los que observan. Cuando Dios expone una mentira, las personas aprenden que Él es un Dios de verdad. Cuando Dios revela una injusticia, otros reconocen que Él no abandona a los suyos. Cuando Dios te defiende sin que tú tengas que levantar una mano, quienes te rodean descubren que hay un Dios que pelea por ti. La justicia divina no solo te restaura a ti, sino que también educa, despierta y sacude a quienes están alrededor. Muchos verán lo que Dios hizo en tu vida y dirán, el Señor estuvo ahí. Fue Él quien intervino. Y esta reacción no es accidental, es parte del diseño de Dios. Él quiere que su gloria sea visible, que su justicia sea reconocida y que su intervención te convierta en testimonio viviente de su poder.
Quizás has vivido momentos donde pensaste que tu dolor era solo tuyo, pero no sabías que Dios estaba preparando una obra que impactaría a otros. Nada de lo que Él hace queda limitado a tu historia. Su justicia siempre tiene un eco más grande. En el capítulo 6, profundizaremos en cómo esta obra divina no solo impacta a los demás, sino que también fortalece tu fe, te restaura interiormente y te prepara para un nuevo nivel de relación con Dios. Dios restaura al justo. Después de ver cómo la justicia divina impacta a quienes observan la obra de Dios, entramos ahora en una parte íntima y profundamente esperanzadora del Salmo 64, la restauración del justo. Porque no se trata solo de que Dios exponga al enemigo o haga ver su poder, también se trata de lo que Él hace dentro de ti después de la batalla. Cuando alguien ha pasado por ataques silenciosos, injusticias o palabras que hieren, el corazón queda marcado. Incluso cuando Dios hace justicia, el alma necesita ser sanada, fortalecida y renovada. Y es aquí donde el Salmo toma un giro profundamente consolador. La restauración que Dios da es completa, interna y transformadora. La exposición del enemigo no solo trae alivio, trae aprendizaje, madurez y un nuevo nivel de confianza en Dios. Has visto su mano actuar. Has visto su justicia moverse. Has visto cómo Él trae a la luz lo que estaba escondido. Y esa experiencia, aunque dolorosa, te coloca en un lugar espiritual más sólido. Cuando Dios restaura, no solo limpia las heridas, fortalece las áreas vulnerables, sana recuerdos, libera cargas emocionales y renueva tu fe. Porque cada ataque que superas con su ayuda se convierte en un testimonio vivo dentro de ti. Ya no eres la misma persona que inició la batalla, eres alguien más fuerte, más consciente de la presencia de Dios y más firme en su palabra. Este proceso de restauración también incluye una renovación del propósito. Dios no permite luchas vacías. Si pasaste por ataques ocultos, fue porque había algo en ti que el enemigo quería apagar. Pero Dios, en su fidelidad, toma lo que intentaron usar para destruirte y lo convierte en plataforma para levantarte. En el capítulo 7, exploraremos cómo esa restauración interior abre la puerta a una vida más firme, más confiada y más alineada con el propósito divino, permitiendo que tu testimonio hable por sí solo. Una fe más firme después de la batalla. Después de la restauración que Dios trae al corazón del justo, el Salmo 64 nos conduce hacia un resultado espiritual inevitable, una fe más firme, madura y fortalecida. No se puede pasar por una batalla donde Dios intervino, expuso al enemigo y trajo justicia, sin que algo profundo cambie dentro de ti. Cuando el creyente ve la mano de Dios actuando, ya no puede vivir igual. La fe se vuelve más sólida porque dejó de ser teoría y pasó a ser experiencia. Ya no crees en un Dios que tal vez interviene, ahora conoces al Dios que intervino por ti. Esa diferencia transforma tu manera de orar, de confiar y de enfrentar nuevas dificultades. Las flechas ocultas del enemigo no lograron destruirte, al contrario, se convirtieron en herramientas de fortalecimiento espiritual. Cada ataque que superaste se transformó en un ladrillo más para tu crecimiento, y cada injusticia expuesta se convirtió en una prueba más de que Dios es tu defensor fiel. La fe que antes temblaba, ahora se afirma. La esperanza que antes dudaba, ahora descansa en la certeza de que Dios obra incluso cuando no lo ves. Y esta fe fortalecida no solo afecta tu relación con Dios, sino también tu forma de ver la vida. Comienzas a caminar con una seguridad distinta, con una paz que no depende de las circunstancias y una confianza que no se quiebra ante la primera adversidad. Sabes que si Dios estuvo contigo en lo oculto, también estará contigo en lo visible. Además, esta firmeza espiritual te prepara para ser guía y testimonio para otros. Al ver lo que Dios ha hecho en ti, muchas personas serán alentadas, fortalecidas y motivadas a confiar también en el Señor. Tu historia se convierte en luz para quienes caminan en oscuridad. En el capítulo 8, veremos cómo esta fe fortalecida impulsa al creyente a vivir en plenitud, gratitud y propósito renovado,
entendiendo que Dios transforma las pruebas en victorias que glorifican su nombre. Vivir en plenitud tras la victoria. Cuando la fe se ha fortalecido y el alma ha pasado por la restauración de Dios, el creyente entra en una nueva etapa espiritual, vivir en plenitud. El Salmo 64 no solo habla de defensa y justicia divina, también nos enseña que después de la batalla viene un periodo de estabilidad, paz y renovación interior. Esta plenitud no es una emoción pasajera, sino el resultado de haber visto la intervención de Dios en lo profundo. Surgen nuevas convicciones, crece el agradecimiento y se desarrolla una sensibilidad espiritual más fina. Ya no caminas con miedo al enemigo oculto, porque ahora sabes que Dios estuvo, está y estará a tu lado en cada detalle. La sombra ya no intimida, la luz de Dios la disipa. Una de las señales más claras de esta plenitud es la libertad interior. Aquello que antes te ataba, te preocupaba o te debilitaba pierde fuerza. Ya no reaccionas con ansiedad ante lo desconocido, porque tu confianza tiene un fundamento sólido, Dios defendió tu causa cuando nadie más podía hacerlo. Esa experiencia transforma tu visión de la vida y te da una seguridad que no depende de las circunstancias. La plenitud también se refleja en una actitud de gratitud constante. Cada día se convierte en una oportunidad para reconocer lo que Dios hizo y sigue haciendo. Lo que antes te parecía una prueba insoportable, ahora lo ves como un testimonio vivo de su fidelidad. Tu corazón se vuelve más sensible, más humilde y más dispuesto a obedecer. Y, lo más importante, esta plenitud abre la puerta a un propósito renovado. Dios no solo te defendió, te preparó para avanzar. La batalla no te detuvo, te equipó. La herida no te debilitó, te hizo más fuerte. La oscuridad no te venció, se convirtió en escenario para que la luz de Dios brillara más. En el capítulo 9, profundizaremos en cómo este propósito renovado impulsa al creyente a caminar con mayor claridad, dirección y convicción en la voluntad de Dios. Un propósito renovado por Dios. Después de experimentar la plenitud que surge al ver la mano de Dios actuando en lo oculto, el creyente entra en una etapa crucial, descubrir o redescubrir su propósito. El Salmo 64, aunque parece centrado en la defensa divina, también deja entre líneas un mensaje profundo: cuando Dios te libra, no es solo para que respires aliviado. Es para que avances con propósito renovado. Cuando una persona pasa por batallas espirituales, ataques silenciosos o situaciones injustas, algo dentro de ella cambia. Ya no camina igual, no piensa igual, no ora igual. La experiencia marca, pero cuando Dios interviene, esa marca se convierte en impulso. Lo que parecía un retroceso termina siendo una preparación para lo que viene. Un propósito renovado no nace de la comodidad, nace de la prueba superada. Dios usa cada dificultad como herramienta para moldear tu carácter, tu fe y tu sensibilidad espiritual. Lo que antes te detenía, ahora se convierte en motivación. Lo que antes te debilitaba, ahora te prepara para influir en otros. Parte de este propósito renovado es la madurez espiritual. Después de ver cómo Dios expuso lo oculto, defendió tu causa y te restauró, eres capaz de discernir mejor, de escuchar su voz con más claridad y de caminar con una dirección más definida. Ya no simplemente existes, vives para un llamado. Este propósito también tiene un impacto en quienes te rodean. Cuando otros ven que saliste victorioso de algo que parecía injusto o doloroso, tu vida se vuelve un mensaje vivo. Ahora puedes ser guía, consuelo y testimonio para quienes enfrentan batallas similares. Dios no te levantó solo para ti, sino para que te conviertas en instrumento de bendición. Todo esto nos prepara para un aspecto aún más profundo, la confianza absoluta en la justicia y el carácter de Dios, algo que el Salmo resalta al final de manera poderosa. En el capítulo 10, exploraremos cómo el justo aprende a caminar con una confianza inquebrantable, sabiendo que Dios no solo lo ha defendido una vez, sino que seguirá siendo su protector eternamente. Una confianza inquebrantable en Dios. Después de renovar tu propósito,
el siguiente paso que el creyente experimenta, y que el Salmo 64 inspira profundamente, es una confianza inquebrantable en Dios. No una confianza teórica, ni una confianza emocional que sube y baja, sino una convicción firme que nace de haberlo visto actuar en lo profundo. Cuando Dios te defiende, te restaura y te revela su justicia, algo en tu interior se consolida. Ya no dependes de señales externas para creer, tu fe descansa en lo que ya has vivido con Él. Esa confianza es fruto de la experiencia, de la intervención divina y de la fidelidad que ya quedó demostrada. La confianza inquebrantable se manifiesta de varias formas. Primero, la paz interior, ya no vives sobresaltado por el enemigo oculto, porque ahora sabes que Dios siempre ve antes que tú, actúa antes que tú y se mueve a tu favor incluso cuando tú no lo percibes. Segundo, la estabilidad emocional, los ataques que antes te hacían tambalear ahora no tienen el mismo efecto. Sabes que lo que Dios permitió fue para tu crecimiento, y lo que Él impidió fue para tu protección. Tercero, la firmeza espiritual, tu fe deja de ser frágil. Ahora tienes convicciones profundas. Sabes que Dios es justo, que Dios es fiel, y que Dios jamás abandona a los que confían en Él. Esta confianza también te prepara para el futuro. Quien ha visto a Dios intervenir una vez, sabe que Él volverá a hacerlo. Quien ha visto su mano levantándolo cuando nadie más podía, vive con la certeza de que el Señor lo acompañará en cada etapa de la vida. Y esta confianza se convierte en un testimonio silencioso pero poderoso. Tu manera de enfrentar las dificultades cambia, tu manera de orar cambia, tu manera de vivir cambia. Ya no caminas con temor, caminas con certeza. En el capítulo 11, profundizaremos en cómo esta confianza produce gozo, esperanza y un sentido de victoria constante en el justo, incluso en medio de nuevas batallas. En este capítulo avanzamos hacia una reflexión más profunda sobre la realidad que enfrentan quienes desean caminar en integridad delante de Dios. El salmista describe un escenario donde los malvados se organizan en secreto, formando alianzas cuyo propósito es causar daño. No se trata de enemigos impulsivos, sino de personas que planean con calma cada detalle, convencidos de que sus obras quedarán escondidas para siempre. Afinan su lengua como una espada filosa y preparan palabras que son como flechas venenosas, listas para ser lanzadas sin advertencia alguna contra los justos. Estas personas actúan con astucia. Se animan unos a otros, fortalecen su determinación y celebran sus propias maquinaciones. Buscan el momento exacto para atacar, creyendo que nadie descubrirá sus intenciones. Para ellos, la oscuridad es un refugio y el silencio su cómplice. Piensan que el mal que han tramado permanecerá oculto, como si Dios no observara cada uno de sus pasos ni escudriñara lo más profundo de sus corazones. Pero el Salmo revela una verdad poderosa, aunque el ser humano pueda cavar profundamente en sus pensamientos para maquinar maldad, Dios entiende y ve todo. La mente humana, por compleja que sea, no puede esconderse del Señor. No existe sombra tan densa que pueda ocultar la malicia ante la mirada divina. Esta afirmación no pretende provocar temor en el justo, sino ofrecerle paz, nada escapa al control del Todopoderoso. Mientras los enemigos creen tener ventaja, mientras confían en que su estrategia será perfecta, Dios ya ha visto el final. La soberanía del Señor es lo que sostiene al creyente en medio del acoso, de las palabras hirientes y de las conspiraciones. Aunque parezca que la injusticia avanza, la balanza de Dios nunca se inclina hacia el mal. Él escucha, Él observa y Él actúa a su tiempo. Por eso, el creyente puede descansar confiado. Aun cuando haya voces que busquen destruir, lenguas que se levanten para herir o planes ocultos en la oscuridad, Dios sigue siendo refugio seguro. El salmista nos recuerda que la verdadera fortaleza del justo no está en su capacidad de defenderse, sino en su confianza en el Señor, quien conoce todas las cosas y protege a quienes caminan en rectitud. Antes de comenzar este último capítulo, te invito a suscribirte al canal Vuelo Sagrado de Oración, donde juntos edificamos nuestra fe a través de la palabra y la oración diaria.
El Salmo 64 culmina con una declaración de victoria, esperanza y profunda confianza. Después de describir la maldad de los enemigos y la justicia inevitable de Dios, el salmista nos conduce hacia un cierre lleno de gozo y seguridad espiritual. Dice que cuando Dios actúa, los propios malvados quedan atrapados por sus palabras, sorprendidos por el juicio que nunca imaginaron que llegaría. Lo que antes estaba oculto sale a la luz, y aquello que se tramaba en secreto se convierte en motivo de temor para todos los que lo contemplan. Esta reacción no es un temor destructivo, sino reverente. Es el reconocimiento de que Dios es real, que su justicia es perfecta y que su mano nunca deja sin respuesta aquello que afecta a sus hijos. Los pueblos contemplan su obra y comprenden que nadie puede desafiar al Señor sin enfrentar sus consecuencias. A partir de esta revelación, el salmista declara que los justos se alegrarán en el Señor, confiando en Él con un corazón renovado. Esta alegría no es temporal ni superficial, nace de la certeza de que Dios escucha, protege, defiende y responde. Es el gozo profundo que experimenta aquel que ha visto la fidelidad divina en medio de la adversidad. Los rectos de corazón, dice el Salmo, alabarán al Señor. Y es que cuando Dios actúa, cuando su justicia se manifiesta, cuando su protección se hace evidente, no queda otra respuesta más que adorarlo. Este cierre nos recuerda que nuestra vida no está en manos de los que critican, atacan o conspiran, sino en manos del Dios que todo lo ve y todo lo juzga con rectitud. Por eso, hoy terminamos este recorrido con la misma convicción que el salmista: Dios es nuestro refugio y nuestra victoria. Si este mensaje edificó tu vida, te invito a suscribirte al canal Vuelo Sagrado de Oración, dejar tu me gusta, compartir y comentar para que más personas reciban esta palabra transformadora.